Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Los deberes consisten, primeramente, en la página que les envié. Tenemos que realizar con la primera imagen. La actividad a realizar con la imagen número 1 es un collage. Un collage es esto que estamos observando aquí, chicos. Son recortes de varias fotitos pegadas en una hoja grande, o en este caso puede ser en una cartulina grande, sobre algún tema. ¿Y cuál va a ser el tema del que van a hacer recortes? Van a buscar recortes, chicos, en los periódicos o en las revistas. Esto dice, busquen. Esto va a ser actividades que realizan las autoridades de la parroquia. Entonces, en revistas y en periódicos van a buscar actividades que realizan las autoridades de la parroquia. Y no vamos a pegarla en cartulina y pegarlo en la pared y luego en las paredes de la escuela, sino que vamos a hacer los recortes y pegar en el cuadernito. Ponemos como título actividades que realizan las autoridades de la parroquia y pegamos 5 imágenes. 5 imágenes ¿de qué? ¿De qué? A ver, ¿de qué será? De las actividades que realizan las autoridades. Aquí tenemos, recordemos que realizaban las autoridades. Por ejemplo, el presidente de la Junta Parroquial dice gestionar recursos y organizar a la comunidad para construir obras. Entonces, una fotito construyendo obras, tales como dice centros de salud, una fotito haciendo centros de salud, o fotitos construyendo escuelas. También dice coordinar las acciones preventivas para mantener la tranquilidad y el orden público. Fotitos en donde también se vea que se está manteniendo la tranquilidad. En donde se vea que se mantiene la tranquilidad. También entre las autoridades está el teniente político. ¿Cuáles son sus funciones? Controlar el desarrollo de espacios de espectáculos públicos. Una fotito en donde estén con un grupo de músicos y la policía controlando que no se peleen. Fotito también coordinar con la fuerza pública los operativos de control de la delincuencia. Una fotito en donde esté la policía controlando la delincuencia. Y así como ustedes ya leyeron. Busquen fotitos así de las actividades que realizan las autoridades, ¿no? Entonces, esto va para el cuaderno. Esto no hacemos porque no estamos en la escuelita, chicos. Vamos, continuamos. La imagen número 2 solo van a leer. Existen parroquias urbanas y rurales. Ya sabemos, chicos, de eso. Todos somos parte de una parroquia. Como yo había dicho, ya habíamos visto, yo vivo en la ciudad, por ende es parroquia urbana. Entonces, desde el más pequeñito al más grande sería. Yo empecé, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan, chicos? Yo vivo en el barrio Imbaya, pertenece a la parroquia El Jordán. Y mi cantón es el cantón Otavalo, mi provincia es la provincia de Imbabura. Imbabura se encuentra en el país llamado Ecuador. Nuestro país llamado Ecuador, como ya también explicamos. Los servicios públicos de la parroquia son importantes. Servicios públicos también vimos lo que es agua potable, electricidad, alcantarillado, bomberos, salud, ¿no es cierto? Educación. En comunidad, todos trabajamos en beneficio de la parroquia. En sí, todos tenemos que trabajar para sacar adelante nuestra parroquia, como observan en el dibujo. Bueno. Continuamos, chicos. Imagen número 3. Subraya las respuestas correctas. Bueno, yo voy a hacer con este icono más, ¿ya? Ustedes subrayan es así, ¿no? Las parroquias son un conjunto de barrios. Las correctas señalamos. Las parroquias son un conjunto de barrios. ¿Qué dicen, chicos, sí o no? Obviamente sí. No se olviden, en las parroquias urbanas están los barrios. Y en las parroquias rurales están los caseríos, comunidades y recintos. Seguimos. ¿Las parroquias urbanas están ubicadas en el campo? No. Entonces no subrayamos.
el párroco es la autoridad civil de una parroquia. No, porque el párroco era la autoridad eclesiástica. Eclesiástica quiere decir de la iglesia. ¿Los servicios públicos son deficientes en el campo? Sí, es verdad esto, porque siempre en la parroquia urbana tienen todos los servicios, pero en las parroquias rurales no tienen todos los servicios, o si las tienen, a veces no están tan bien instaladas, no son óptimas. Entonces es verdad esto, los servicios públicos son deficientes en el campo. 2. Realiza una lista de los servicios que puedan ser mejorados en tu parroquia. Entonces, de los servicios públicos que pueden ser mejorados en la parroquia de Quitumpa serían, ¿no es cierto? Luego propon 2 acciones sencillas para trabajarlas en una minga. Bueno, recordemos cuáles eran los servicios públicos que podemos, y ustedes vean cuáles pueden mejorar. A ver, ¿cuáles eran los servicios públicos, chicos? Eso estaba en el tema de acá. Agua potable, energía eléctrica. Agua potable será de mejorar, energía eléctrica será de mejorar, telefonía será de mejorar, policía nacional será de mejorar, bomberos será de mejorar. Piensen, chicos. Medios de transporte será de mejorar, recolección de basura será de mejorar, chicos. Salud pública será de mejorar, chicos. Educación será de mejorar. Entonces, esos servicios públicos van a poner aquí, dice, ¿no? En esta partecita nos pide: realiza una lista de los servicios públicos, ¿no es cierto?, que puedan ser mejorados. ¿Cuáles creen que tienen que ser mejorados en tu parroquia? Luego propon 2 acciones sencillas para trabajarlas en una minga. Hablen con sus papás, ya seguramente han trabajado en mingas, y pregunten qué han mejorado con las mingas. ¿A cuál servicio público han mejorado? Autoevaluación. A ver, aquí dice que cada niño se califique, ¿no? Trabajo personal. Mi actitud frente al trabajo ha sido... ¿Cómo han trabajado el texto, el libro? ¿Cómo han hecho los deberes, chicos? ¿Qué dice? A ver, leamos. No leemos, está muy chiquito. Trabajo personal. Mi actitud frente al trabajo ha sido mejorable, muy bueno. Entonces cada chico va a poner una X aquí o aquí. He cumplido las tareas, algunas, todas. Pongan aquí o aquí. Los que han cumplido, los que no han cumplido. Si han cumplido algunas, ponen aquí. Si han cumplido todas, ponen aquí. He aprendido en esta unidad poco o mucho. Ponen si es poco aquí o mucho acá, ¿no? Trabajo en equipo. He compartido con mis compañeros y compañeras. Pues no estamos en el aula, entonces no hemos compartido mucho. Ponen aquí. He respetado las opiniones de los demás. A veces, siempre. Hay que respetar. Pongan siempre. Bueno, ustedes pongan a su criterio, chicos. Por último tenemos la imagen 4. La imagen está muy grande. Hagamos más pequeñito. A ver, la última nos pide. Para empezar, vamos a ver tenemos un nuevo tema, chicos. Tenemos el cantón. Ya no vamos a estudiar la parroquia, sino vamos a estudiar el cantón en esta unidad 2. Estamos en la 2, dice, ¿no? Entonces, el cantón. No, tema 2 sería. El tema 2 sería el cantón. El cantón. Muy bien, chicos, el cantón. Entonces, para empezar, dice: ¿en qué cantón vives? ¿En qué provincia está ubicado? A ver, recordemos, chicos. Sí, vamos a recordar. A ver. Nuestro país se llama Ecuador. La división político-administrativa del Ecuador son las provincias. Tenemos 24 provincias. ¿En cuál provincia vivimos, chicos? A ver, ¿quién me dice? A ver. ¿Quién levanta la manito? ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿En qué parte está nuestra provincia? A ver, reconozcan la silueta, chicos. Reconozcan la silueta. Hagamos más grandecito. A ver. Aquí está, chicos. Aquí. Imbabura. Hagámosle grandecito. La silueta de Imbabura, miren cómo es para que reconozcan la silueta. La silueta es la línea externa. Esa es la silueta. Reconozcan la silueta de Imbabura.
Arriba, al norte está Carchi, al sur está Pichincha, chicos. Nuestro vecino es Esmeraldas también. Por acá nuestro vecino Sucumbíos. Entonces, nuestro país se llama Ecuador. Nosotros vivimos en la provincia de Imbabura. Ahí está la silueta. Imbabura vamos a hacerle más grandecito para ver los cantones, ¿no? Vamos a quitar esto. Aquí está Imbabura. Aquí está la provincia de Imbabura. Miren, aquí está la silueta de la provincia de Imbabura. Y nuestra provincia tiene ¿cuántos cantones, chicos? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5 cantones. Cada colorcito es un cantón. ¿En qué cantón vivimos, chicos? ¿En qué cantón viven ustedes, chicos? ¿En el cantón Otavalo, cantón Pimampiro, cantón Ibarra, cantón San Miguel de Urcuquí, cantón Antonio Ante o cantón Cotacachi? A ver, ¿quién me dice? Eso, ustedes pertenecen al cantón Cotacachi, es decir, todo esto de moradito. Y aquí están las parroquias dentro, las parroquias urbanas y rurales, como ya saben. El tema a estudiar sería el cantón, entonces sería este cantón, ¿no es cierto? En el caso de ustedes, en mi caso sería el cantón Otavalo, porque vivo en Otavalo. Entonces, bueno, continuamos, chicos. Estas preguntitas ponen en el cuaderno, ponen en el título el cantón, no hacen este gráfico. Solamente contestan este primer puntito, estas dos preguntas, luego contestan estas preguntas de acá. ¿Cuáles crees que son los atractivos que tiene un cantón? Ya sabemos, chicos, los atractivos que tiene un cantón son los patrimonios naturales y los patrimonios culturales. Contesten. Y la última, pregunta a tus padres. Entonces van a investigar, van a indagar. No van a hacer nada, solo van a investigar. Pregunta a tus padres, vecinos, profesores y profesoras si conocen la historia de tu cantón. A ver, la historia del cantón, chicos. A ver si están viendo otra vez. A ver, revisemos. Pregunta a tus padres, vecinos, profesores y profesoras si conocen la historia de tu cantón. ¿Quieren ver la historia del cantón? Bueno, vamos a ver un videíto, chicos. Van a poner mucha atención acerca de la historia del cantón Cotacachi. Pero antes, chicos, antes de hablar de la historia, como ya saben, en videos anteriores hemos visto, y hagamos un resumen rapidito para tener bien clarito. Aquí en lo que es América vivían solo los indígenas. Un día llegaron la gente blanca, o sea, los europeos, acá a América. Y si preguntamos ¿quiénes son los dueños de estas tierras de América? Pues los indígenas, porque eran los primeros pobladores, ellos vivían aquí, ellos eran los dueños. ¿Quiénes vinieron después? La gente blanca, los europeos. ¿En qué año? En el 12 de octubre de 1492. Vino Cristóbal Colón. Recordemos, chicos, porque tenemos que tener esto muy claro acerca del descubrimiento de América. Y habíamos visto el video, chicos, pero recordemos porque esto es parte de la historia de nuestras tierras. Recordemos, chicos, para lo cual pido mucha atención nuevamente. En el año 1492, el 12 de octubre de 1492. Las personas que vivían en nuestras tierras y las personas que vivían en Europa no se conocían. En ese tiempo las personas de Europa creían que si se alejaban mucho por el mar, los barcos se caerían a un pozo gigante con monstruos. O también que la tierra era chata como una bandeja. Pero un hombre llamado Cristóbal Colón no creía esa historia. Él quería demostrar que podía dar la vuelta al mundo en barco sin caerse en ningún pozo. Él decía que la tierra era redonda. Entonces Colón les pidió permiso a los reyes de España para hacer un viaje y demostrar lo que él creía. Los reyes le dieron permiso y le prestaron 3 barcos. Colón y otros hombres empezaron un largo viaje. Pasaron un día, una noche, otro día y otra noche, otro día y otra noche, y así muchos días y muchas noches. Después de todo ese tiempo, llegaron a unas tierras desconocidas. Ellos pensaron que habían dado la vuelta al mundo, pero no sabían que habían llegado a nuestro continente.
Al bajar de los barcos, encontraron a los habitantes muy distintos. Tenían ropa diferente, adoraban otros dioses, hablaban diferente y su piel era diferente. Los lugareños los recibieron con amabilidad, hicieron intercambios amistosos, se regalaron cosas que les gustaban y fueron momentos muy lindos. Intercambiaron frutas por espejos, adornos por espadas, mascotas por sombreros. Después de unos días, se despidieron. Pero cuando Colón volvió a España, les contó a los reyes lo que había conocido y les mostró los regalos. Los españoles decidieron volver a venir. En los siguientes viajes empezaron a obligar a los habitantes del lugar a parecerse a ellos. Los obligaron a cambiar de religión, los obligaron a hablar como ellos, los obligaron a trabajar para ellos y, como si fuera poco, les quitaron sus tierras. Así fue que muchos de los aborígenes murieron, otros enfermaron, otros fueron esclavos y todos se sintieron muy infelices. Esta historia empezó bien y siguió muy mal, porque algunos de los protagonistas no respetaron a los otros. La falta de respeto por el otro hace que seamos crueles, injustos y malos, y pone a los demás tristes y atemorizados. Como esta historia comenzó un 12 de octubre de 1492 y no queremos que vuelva a pasar, cada año en esa fecha recordamos el Día de la Diversidad Cultural. Nos tomamos un día para no olvidar que debemos respetar todas las culturas, a todas las personas, sean parecidas a nosotros o muy diferentes. La historia que empezó con Colón todavía no termina. Puede tener un final feliz si vos y yo respetamos al otro, valoramos su cultura y dejamos que el otro decida cómo quiere ser, vivir y en qué quiere creer, porque el respeto y el amor hace que todos seamos felices y nos sintamos valiosos. Todos somos iguales y todos somos distintos. Todos queremos un mundo mejor. Bueno, ya recordamos esa historia que es muy importante saber porque es parte de la historia. Entonces chicos, no se olviden, el 12 de octubre tenemos aquí un dato. Entonces la gente blanca ese día lo recordaría como el descubrimiento de América y el Día de la Hispanidad. De nuestra parte, aquí en América, no celebraríamos el día del descubrimiento de América. Se celebra, según este dato que encontramos aquí, el Día de la Raza. Leamos que dice: en Ecuador hasta 2011 se celebraba Día de la Raza, hasta que durante el mandato de Rafael Correa se estableció mediante el Decreto Ejecutivo 910 la celebración de esta fecha como el Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad. Entonces, Día de la Raza, como ya hemos estudiado chicos, decir raza no está bien, porque la raza antes se tenía en cuenta que hay varias razas, que la raza blanca, la raza indígena. Eso la ciencia ya lo demostró, como vieron en el otro video, que la raza humana solo hay una. La única diferencia es el color de la piel. Incluso en el video que habíamos visto que nuestro antepasado, o sea que Adán y Eva eran negritos. El color solamente cambiaba por la pigmentación. Si viven en el polo norte con frío, se vuelven blancos porque necesitan más sol. Y los que viven en el África o donde hay mucho sol necesitan más melanina, por eso la piel se hace más oscura. Entonces decir raza no está bien en los humanos. Ya se cambió, hoy en día no se dice raza, se habla de etnias. Entonces, el 12 de octubre de 1492, nosotros en Ecuador lo recordamos como el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad. Una vez recordado esto acerca de la historia, chicos, vamos a ver el video acerca de lo que nos pregunta la historia de Cotacachi, chicos, para lo cual van a poner mucha atención. Nacionalidad quichua. Somos el pueblo Cotacachi. Esta es nuestra historia.
300 años después de Cristo se marca como el inicio de la historia conocida de Cotacachi porque hay evidencia de asentamientos en la sierra. La historia conocida de Cotacachi porque hay evidencia de asentamientos en la Sierra Norte desde esta fecha. Desde 300 a 900 años después de Cristo aparecen las Llactas, luego el gran señorío de Otavalo que incluía Cotacachi. De 900 a 1250 después de Cristo se forma la Gran Confederación Otavalo-Carangue-Cayambe. Pues permagot sakinga pashamuni ñuka talpagukuna tukurina hupi hasta wangari miraspa ñuka wawakunapa mikungapa hatungapa munashpami shamuni rikupangi cuidapangi. Los primeros habitantes de este territorio llegaron por varias rutas desde Centroamérica. Ellos eran chipchas, pertenecían a la familia lingüística chipcha barbacoa y los llamaban yumbos o cayapas. Los cayapas o chachis probablemente fueron los constructores de las tolas o yachil, que se encuentran hasta nuestros días. Tolas que eran centros de administración pública política, de actividades artesanales y mercantiles. Nuestros antepasados tenían una religión natural, adoraban a Apucatequil, el rayo, al arco iris, y creían en los espíritus de las montañas, llamados guamanís o jircas, Cotacachi, Cayambe y Anaurcu, protectores de la felicidad y la fertilidad de los animales. Otavalo, Caranqui, Cayambi, Xactacunaca, Xukha, Tumama, Xactata, Uñachingapa, Munarca. Entre 700 y 1200 años después de Cristo, avanzan los incas desde el Perú hacia territorio de la Confederación. El ejército peruano, dirigido por Huayna Cápac, acabó con los combatientes locales. Al cabo de 10 a 17 años de guerra, Atahualpa dirigió combatientes contra los incas al mando del ejército de los Huambracunas, hijos huérfanos de los combatientes caídos. El señor de los Cayambis, Cacique Puento, también resistió a la invasión. Los pueblos preincas de incas se mezclaron. La lengua quichua, variante del chincha y suyo, se generalizó. Este idioma ya lo utilizaban los mindalaes en sus viajes de comercio e intercambio. En 1494 se da la invasión española. Se impone la religión católica, se fundan ciudades coloniales sobre las ciudades antiguas, se crean más tarde los corregimientos, un sistema administrativo político español organizado para el control y explotación de estos territorios. Ñukanchi hatun taytakuna wañurka, chaymanta haciendakuna paykunapa makipi kidarka. Encima de todo eso, reformas borbónicas. Más tributos y más control militar. La corona española exige más ganancias. Libre comercio, importación de productos que disminuían las ganancias. La mayor rebelión indígena de la Sierra Norte en la época colonial se inició en Cotacachi. El domingo 9 de noviembre de 1777, las esposas de los caciques se rebelaron en protesta a la extrema explotación de sus esposos, padres y hermanos, esclavizados en las haciendas y obrajes. El levantamiento se replicó rápidamente en muchos sitios de la zona. Se les perdonó la vida a las cacicas, pero se les castigó severamente. Además de los azotes, se les sentenció a trabajo forzado perpetuo en los obrajes. Los pueblos indígenas de Cotacachi lucharon para conseguir su independencia, pero las cosas no cambiaron para nosotros. El sistema de las haciendas continúa explotando mediante los huasipungos. Los hijos heredaban la deuda de los padres, deudas impagables por un pedazo de tierra. Durante el gobierno de Eloy Alfaro, en 1909, se promulga la ley de manos muertas, donde se establecía que los indígenas debían recibir salario de los hacendados, cosa que no se cumplió. En 1938, la Ley de Comunas reconoce derecho a territorio y a propias leyes a las comunidades que han ido organizándose y liberándose de las haciendas.
Para 1964, la reforma agraria mediante el IERAC dividió las tierras y las repartió a las familias. Como Unión de Organizaciones Campesinas, Kaypi Huacharishkakan, Ñukanchipa, más que todo Alpamanda, Yakumanda, Tukui, Ñukanchipa, Nimistirishkakunamanda Rikunapa, y Chaymandami, Ñukanchi, Nishkanchi, Shuk Yuyeya, Shuk Shunguya, Shuk Maquilla, Ñukanchika, hasta Wangari, Kaypika Rikunakanchi, Nishkanchi, Chasna Katinakanchi, Tandanakushpa, hasta Wangari Shinji, Mañaykunata Churaspa, Leikunapi, Tukui Hawakunapi Nishpa. Quichua ayllu tandarishka, runa ayllu Cotacachi, kaymi kan ñukanchipak runa sapiyachay. Nacionalidad Quichua, somos el pueblo Cotacachi. Bueno, ya vimos un poquito de la historia. Eso nomás, chicos, mis recomendaciones. Había una parte de recomendaciones, creo. Sugerencias del profesor o profesora. Opinión de la familia, nos hemos saltado. ¿Qué opina la familia? Sugerencias del profesor o de la profesora. Esta parte me he olvidado. Mis sugerencias, chicos, que estén al día en los deberes, no se atrasen mucho. Realicen las tareas con linda letra. Y cada día sean mejores, chicos. Los valores humanos también vayan aprendiendo lo que es el respeto, lo que es la puntualidad, el trabajo, la honradez. Los valores humanos son principales y como habíamos visto el tema de sociales, el respeto es principal para una buena convivencia. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.